La densidad de Dios, parte 3, pero vamos a leer 1 Timoteo, capítulo 4, por favor, desde el versículo 1, para que podamos tener el contexto de lo que las Escrituras nos están hablando. Aquello que la intención del apóstol Pablo es que podamos entender una vida que se ejercita para expresar la piedad. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Dice, esto lo dice el Espíritu, no lo dice un hombre, lo dice el Espíritu, y Pablo tiene testimonio de que es el Espíritu diciendo. Una cosa es decir, el pastor dice, y otra cosa es tener presente que el Espíritu dice. Pablo dice, el Espíritu dice claramente. Eso a mí me habla de que el Espíritu Santo no es algo que me hace sentir o algo que tiene como objetivo hacerme sentir la presencia de Dios. Eso estaría bien, pero siempre y cuando nosotros tengamos entendimiento de la vida que tenemos. Muchas veces nosotros hemos basado nuestra vida espiritual a través de sentimientos, a través de sentidos. Por eso el Espíritu habla de manera clara. Dice el Espíritu claramente que en los postreros tiempos no son los que vienen o cuando pasen cosas como anunciando la venida del Señor, sino que los postreros tiempos son estos los que vivimos. Ahora, ¿qué dice? Algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es la palabra apostatar? Apostatar es desviarse de la fe, es salirse del camino llamado Cristo, es cambiar la perspectiva. Y aunque yo diga que estoy creyendo en Dios, no lo estaría haciendo porque mi fe ha sido un apóstata, ha salido de la verdad. Digo creer, pero estoy fuera de la verdad. ¿Por qué? Porque mi camino ya fue errado. Algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando espíritus engañadores. No todo lo que se habla de Dios es de Dios. No todo lo que se oye de Dios es de Dios, porque pudiera estar operando un espíritu engañador y es un espíritu. Las personas portan un espíritu. Entonces tú piensas que estás oyendo a Dios, pero no lo estás haciendo. ¿Y cómo sé que no lo estoy haciendo? Porque estoy siendo desviado de la sincera fidelidad a Cristo. Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay que saber diferenciar cuándo es una doctrina, cuándo es un pensamiento y cuándo es una enseñanza de las tinieblas que las personas fácilmente lo capturan, lo reciben y luego practican lo que les fue enseñado. El discernimiento, amados, cuando no estamos claros de qué estamos oyendo, qué estamos construyendo, nos está faltando algo. ¿Qué nos está faltando? El discernimiento, tener la capacidad de separar lo que es bueno y malo desde la perspectiva de Dios. Y nosotros creemos que por hecho de estar en Cristo, porque hemos generalizado el estar en Cristo sin tener evidencia, digamos, tangibles de que alguien diga tener a Cristo y lo podemos ver y lo podemos tocar, caemos en algo que es una doctrina. Y si yo no tengo la madurez suficiente o la madurez necesaria para discernir lo que es bueno y lo que es malo desde la perspectiva de Dios, yo caigo en una enseñanza. Si el discernimiento es la capacidad de discernir cuándo algo es bueno y cuándo algo es malo, eso no viene desde el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso muchas personas todavía preguntan, pastor, ¿qué tiene de malo hacer esto? Y nos seguimos preguntando. Si yo me sigo preguntando qué tiene de malo, tú estás comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el preguntarnos qué está bien y qué está mal pertenece a ese árbol. Si tú madrugas, Dios te ayuda. ¿Cómo puede ser que los proverbios humanos funcionen más en las personas? ¿Quién te enseñó esa forma de ver la vida? Alguien te enseñó algo y te dijo y puso en ti una enseñanza, una doctrina de que si tú te levantas temprano, Dios te ayuda. Cuando el hombre come del árbol de la ciencia del bien y del mal, ahora el hombre sabe por su propia cuenta cuándo algo está mal y cuándo está bien. Cuando tú vives demasiado
gobernado, guiado por cosas buenas y malas según tu parecer, lo que no estaría funcionando en nosotros es el discernimiento. Porque el discernimiento no viene de lo que yo veo que algo es malo, el discernimiento aparece porque Dios se metió en mi vida y desde allí Él me dice, esto es malo y esto es bueno. Yo te voy a decir a ti qué es bueno y malo porque tú no lo sabes. El discernimiento es algo que necesitas ejercitarlo. Y cuando el discernimiento está ejercitado en tu vida, tú sabes, porque aunque algo parezca bueno delante de tus ojos, Dios te dice, eso no es bueno, eso es malo. El discernimiento cuando opera en tu vida a través del ejercicio espiritual, ¿quién se puede resistir a algo que Dios diga que es bueno? Entonces, si yo no sé discernir, cuando Dios está obrando, cuando algo Dios me está indicando, cuando Dios me está diciendo esto es, y esto es lo que tengo que hacer. Si no hay ese discernimiento, es como decirle al niño que haga algo que quizás no le convenga. Y ese discernimiento viene cuando el Señor Jesucristo entra en nuestro corazón, gobierna y comienza, pero hay que ejercitarlo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. ¿Qué hacen estas personas? Se meten en nuestros vínculos y empiezan a decirte algo como esto: no hay que comer morcilla, porque me dijeron que a mí yo no tengo que comer sangre. Y no podemos andar por la vida repitiendo lo que nos dicen. ¿Pero qué falta allí? Discernimiento. Mucho de lo que tú aprendes o de lo que has aprendido acondiciona tu conciencia. Entonces no podemos tener a alguien que crea la vida de Dios y que gobierne la vida de Dios en nosotros y nosotros creer cuentos. ¿Qué dicen estas personas? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos. ¿Quiénes? Los creyentes. Los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Así que todo lo que vamos a comer es bueno. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Desecha las fábulas. ¿Qué es una fábula? Es un cuento. Desecha las fábulas, desecha los cuentos y las profanas. ¿Qué es profano? Algo que no es santo. Y de alguna manera nosotros empezamos a guardar cuentos. Entonces, cuando nosotros creemos cuentos, amado, ¿por qué será? Porque no hemos tenido discernimiento. Dios solo identifica el cuerpo de Cristo, a su Hijo. Y los que están en su Hijo, oye el clamor de su Hijo. Nosotros pensamos, amado, que Dios responde a todo. En todo caso, lo que está operando en las personas que no conocen o están privados de entendimiento es porque todavía viven por la misericordia de Dios. ¿Sabés qué es la misericordia de Dios? Un Dios que está obrando fuera de tu vida, pero no está entrando adentro. Y solo la gracia de Dios entra adentro. ¿Y qué es vivir por la misericordia? Soy consciente. Es más, pastor, Dios me está ayudando en el trabajo. No vine a la reunión, pero me siento bien, estoy bien. Estás viviendo por misericordia, no estás viviendo por gracia. Porque el que vive por gracia, hay un Dios que se ha metido dentro de esa persona y desde allí adentro quiere gobernar la vida. Pero la misericordia no te hace vivir eso. Aunque veas que Dios te intervenga, cuando Dios interviene en un asunto de tu vida, pero tú sigue dando vueltas en una rotonda, eso significa que tú no tienes la gracia de Dios. Eso significa que la gracia, la inteligencia espiritual no están operando en tu vida, porque cuando la gracia de Dios está en tu vida, es Dios metiéndose dentro tuyo y ahora sí vas a salir de cualquier rotonda. Porque no se puede estar en una rotonda con un Dios adentro.
¿Y qué es Rotonda? Lo mismo, la misma situación. Me volvió a pasar lo mismo. ¿Por qué te volvió a pasar lo mismo? Porque está funcionando desde un corazón que no está gobernando Dios. Entonces, cuando yo creo que la oración mueve la mano de Dios, ¿qué estaría haciendo? Estoy creyendo algo que no es orar mucho, es pedirle tanto a Dios que pareciera que Dios no me lo quiere dar, pero como oro tanto, y yo sé en qué versículo está pensando, en Lucas 18, cuando la viuda insistió tanto para que Dios le respondiera o para que el juez le respondiera. Hay un tiempo de insistencia, hay un tiempo de ser probados por la fe, pero no creer que no es que Dios no quiere y tú le dices, bueno, ¿le torcemos la mano a Dios por orar mucho? No, amados. No es lo que dijo Juan, primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, ¿cuál es la condición de que Dios te oiga? Si estás orando conforme a su voluntad. Y si sabemos, versículo siguiente, y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que le hemos hecho. Tenemos que lograr experimentar esa realidad. Esto no se trata de orar mucho. Amado, toda oración está destinada, está diseñada para ser respondida por Dios. Hoy estamos viendo algo y queremos ver algo mayor mañana. Entonces sigamos orando para que los ojos del entendimiento nos sean abiertos. Entonces tocamos mitos, tocamos tanto y hasta a veces hacemos de la iglesia. Yo he visto gente que me ha dicho, yo necesito volver a la iglesia. Si vos necesitas volver a la iglesia, nunca estuviste, porque nadie que entró a la iglesia puede salirse de la iglesia. En todo caso, de congregación te puedes cambiar, puedes dejar de asistir a una congregación, pero si conoces a Dios, tú no te puedes ir de la iglesia. Desecha las fábulas, desecha los cuentos. Profanas y de viejas. Y mire lo que dice, ejercítate para la piedad. ¿Y qué es piedad? La palabra piedad en el griego es algo muy complicado de definir, pero entiendo esto, que por piedad, ¿qué le está pidiendo Pablo a Timoteo? Timoteo, ejercítate para que pongas en obra lo que estás oyendo. Eso es ejercitarse para la piedad. Alguien se ejercita para la piedad porque está entrenándose para poner en obra lo que está oyendo. Amados, no puedes estar cómodo en este evangelio. No puedes estar cómodo. Porque el diseño de Dios para el hombre es salir, es estar en permanente movimiento. Cuando tú sales de una mente esclava, tú no estás listo para poseer. Entonces, cuando tú sales del mundo y comienzas a vivir de la vida en Cristo, hay algo que tienes que cruzar. Hay que cruzar el Mar Rojo, amado. ¿Cómo se cruza el Mar Rojo? Entendiendo que tienes una herencia dada por Dios. Y esa herencia se llama Cristo gobernando tu vida. Ejercitemos el discernimiento. Ejercitémonos en la oración. Ejercitémonos en la lectura. Ejercitémonos en la generosidad. Ejercitémonos en el ayuno. Amén. Entonces vamos a crecer como, según la actividad propia de cada miembro, el cuerpo se ejercita y crece. Pero tienes que cruzar un río. ¿Y cómo empiezo, pastor? Saliendo de la comodidad. Y Dios es especialista en sacarnos de comodidad.